Estén ahí, vamos a leer el verso 1. Hoy solamente vamos a estar viendo este verso, el verso 1. Dice así: después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el estudio del libro de Apocalipsis. Señor, gracias por revelar todo esto a tu siervo Juan y darle la instrucción de escribir todo esto para nosotros, Señor. Tú quieres que nosotros sepamos las cosas futuras, Señor. No para satisfacer nuestra curiosidad, sino para dejarnos saber de todo lo que nos has librado, Señor. Para confortar nuestros corazones, Señor. Y Padre, pedimos que tu palabra esta mañana haga su preciosa obra en cada una de nuestras vidas. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para escuchar tu voz, no voz de hombre. Queremos escuchar el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas el maestro, Señor. Que yo me haga un lado, Señor, esta mañana y dejemos que tu palabra hable y seamos instruidos hoy, Señor, para que sigamos siendo transformados a la imagen de Jesús, para que nuestras mentes estén siendo renovadas, Señor, transformadas, Señor, moldeadas a la manera que tú ves las cosas, como tú piensas, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Queremos esas mentes de Cristo, como dice tu palabra, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden tomar su asiento? Pues hoy empezamos esta tercera sección del libro de Apocalipsis. Todo lo que vamos a ver de aquí, del capítulo 4 en adelante, tiene que ver con eventos del futuro, con cosas que todavía no han sucedido. Y hoy solamente vamos a ver el verso 1 del capítulo 4. Es un verso muy importante y tenemos que entenderlo para poder entender el resto del libro. Este verso es un verso de transición. El verso empieza con la frase después de esto y termina con la frase después de estas. Y en el griego es la misma frase. En el griego es la frase metatauta. Ahora, en el capítulo 1 del verso 19, si pueden ir allí, por favor, vemos que esta misma frase, nuestro Señor Jesús le dio este mandato al apóstol Juan de escribir 3 diferentes cosas. Y él les dice allí en el verso 19 a Juan: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Metatauta, la misma frase. Entonces este es el bosquejo de la carta de Apocalipsis. Y Juan fue fiel a obedecer el mandato de nuestro Señor Jesús. Él escribió las cosas que él había visto en el capítulo 1. ¿Y qué fue lo que vio Juan? Él vio a Cristo glorificado en medio de 7 candelabros y nos dio una descripción de Jesús y vimos eso en el capítulo 1. Luego escribió las cosas que son. Y en el capítulo 2 y 3 vimos los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Iglesias literales que existieron, y estudiamos cada mensaje a detalle y vimos también cómo estas 7 iglesias representan la iglesia de Jesús de todos los tiempos. Esos mensajes fueron dirigidos para ellos en aquel tiempo, pero siguen hablando esos mensajes a la iglesia de Jesús a través de la historia y hasta el día de hoy y hasta el día hasta el fin del tiempo de la iglesia. Entonces, ese tiempo, las cosas que son del capítulo 2 y capítulo 3 que vimos, es el tiempo de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el fin de la era de la iglesia. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo. La iglesia está viviendo en ese tiempo lo que vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, los mensajes a las iglesias, en las cosas que son, en la era de la iglesia. Y las cosas que han de suceder después de estas, metatauta,
Es todo lo que vamos a ver del capítulo 4 en adelante hasta el final del libro de Apocalipsis. Ahora, son las cosas del futuro, cosas que van a suceder después de que llegue a su fin las cosas que son. El tiempo de la iglesia en este mundo va a llegar a su fin. Después de las cosas que son, viene sobre todo el mundo una destrucción masiva. Viene el tiempo cuando Dios va a derramar toda su ira sobre este mundo incrédulo que rechaza y blasfema el nombre de Jesús. Es un tiempo que está profetizado desde el Antiguo Testamento y es conocido como el día de la venganza del Señor o el día del Señor. Pero también es conocido como la angustia de Jacob, y Jacob representa a Israel. Y es un tiempo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel y va a traer destrucción sobre todo el mundo. Ahora, en el libro de Apocalipsis, al final, vamos a ver que viene ese tiempo del trono blanco de Dios, donde el juez se va a sentar y va a juzgar a todos que rechazaron a Jesús, y si sus nombres no están en el libro de la vida, van a ser echados al lago del fuego, la segunda muerte, se van a perder por toda la eternidad y van a sufrir las llamas del infierno, y así es como va a terminar todas las cosas. Pero antes de que eso suceda, Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Jeremías 30, verso 7 lo describe de esta manera. Dice Jeremías, mirando hacia el futuro, que Dios le permitió ver estas cosas, dice: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. El pueblo de Israel va a pasar por esta gran tribulación donde Dios derrama su ira sobre este mundo, pero Dios de una manera soberana va a proteger y va a salvar a Israel. En Isaías capítulo 13, verso 9 al 13, el profeta Isaías describe este día de esta manera: miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Haré al mortal más escaso que oro puro y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Y ese es el tiempo que Jesús en Mateo 24, 21 llama el tiempo de la gran tribulación. Jesús, cuando Él está dando su discurso en el monte de los olivos a sus discípulos, dejándoles saber las cosas de este tiempo y cómo va a ser su segunda venida, Él dice lo siguiente en Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Este tiempo es único, no se compara con ningún tiempo de destrucción, de violencia, de desastres naturales que ha sufrido el mundo a través de toda la historia. Este tiempo solamente va a pasar una sola vez. Y estas son las cosas que deben suceder después de estas que habla Juan aquí en el verso 1 del capítulo 4, en Apocalipsis. La gran tribulación. Y vamos a ver que empieza desde el capítulo 6 en adelante esta gran tribulación. Vamos a ver cómo Jesús desde el cielo está abriendo sellos, desatando, van a tocar trompetas, van a haber copas de ira y van a estar hablando de esta destrucción de parte de Dios sobre el mundo incrédulo. Y Dios le permitió a Juan ver ese tiempo de destrucción por medio de muchas visiones, y Juan escribió todo lo que Dios le mostró.
Entonces la gran parte del libro de Apocalipsis registra los eventos de este tiempo. Ahora, pero antes de que Jesús le permite ver a Juan todas estas cosas, Él va a permitir que Juan vea lo que está sucediendo en el cielo antes de que empiece la gran tribulación. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis en las próximas semanas. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro profético, de profecía. Dios le mostró a Juan estas cosas del futuro y le mandó que las escribiera para que tú y yo, o sea, nosotros, la iglesia, a través de todos los tiempos, pudiéramos saber cómo va a ser el fin de todas las cosas. Ahora, no lo hizo Dios para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Ese no es el punto de las profecías. No lo dio con ese fin. La profecía es para prepararnos a nosotros a serle fiel hoy en el presente. Amén. Ahorita. Con ese fin. Para recordarnos a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que no importa qué tan difícil sea la vida aquí, no importa qué tan oscuro se pueda poner la situación, Dios tiene un futuro seguro y un futuro glorioso para todos nosotros, hermanos. Y ese es el fin de las profecías. Por eso Dios decidió dejarnos saber todas esas cosas. Tienen ese propósito. Ahora, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, la iglesia no va a estar en el mundo durante la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no va a estar en el mundo cuando la ira de Dios se derrame sobre esta tierra. La palabra de Dios nos enseña que Jesús va a sacar a su iglesia del mundo antes de que esto suceda, en el evento conocido como el rapto de la iglesia. Y ya hemos hablado aquí en algunos de los mensajes sobre el rapto de la iglesia un poco, en el estudio de Mateo, cuando estudiamos el capítulo 24, sobre el discurso del Sermón de los Olivos, estudiamos eso y tocamos sobre el rapto de la iglesia. Y también hablamos un poco de esto al principio del estudio de Apocalipsis. Ahora, como ya les he dicho, y la mayoría de ustedes saben, nosotros como Capilla Calvario creemos que va a haber un rapto. Creemos en esta doctrina del rapto de la iglesia. Creemos que la palabra de Dios lo enseña sin dejar duda alguna. Ahora también les he comentado que también en el cuerpo de Cristo hay diferentes posturas. Hay hermanos que no creen en el rapto de la iglesia, descartan esa enseñanza, tristemente. Pero siguen siendo nuestros hermanos, los amamos, no quiere decir que son herejes, pero sí quiere decir que no están creyendo lo que dice la palabra de Dios. Pero, punto aparte, sé que es un tema algo confuso, a veces puede ser algo difícil de entender, y entre nosotros hay nuevos cristianos que son nuevos en la fe, y quiero hablar esta mañana sobre el rapto de la iglesia. Creo que es importante ver lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Ahora, porque hay algunos que confunden el rapto de la iglesia con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero el rapto y la segunda venida son dos eventos totalmente diferentes. Ahora, otra cosa que vemos también es en el cuerpo de Cristo. Ahorita la mayoría, muchos creen en que va a haber un rapto, pero aún en creer en el rapto hay tres diferentes posturas sobre cuándo va a ser el rapto. Está la postura pretribulacionistas, y es la postura que nosotros tenemos. Los pretribulacionistas creemos que el rapto va a ser antes de que empiece la gran tribulación. Luego también tienes a algunos hermanos que creen que son tribulacionistas. Ellos creen que el rapto va a ser en medio de la gran tribulación.
Y luego tienes a los post-tribulacionistas. Ellos creen que el rapto va a ser al final de la gran tribulación, que antes de que Jesús venga a la tierra en su segunda venida, que se va a llevar a la iglesia y luego va a bajar inmediatamente con ella. Entonces están estas tres posturas y hay otros hermanos que simplemente no creen en un rapto. Entonces yo lo que quiero hacer esta mañana es traer algo de claridad sobre el tema del rapto. Y vamos a ver tres cosas muy sencillas. Vamos a responder a tres preguntas esta mañana. Y vamos a hacer mucha lectura. ¿Están listos para hacer mucha lectura? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe y responda a las preguntas, estas tres preguntas que vamos a ver y responder esta mañana. La primera es que vamos a responder, ¿por qué creemos en el rapto? La segunda pregunta que vamos a responder, ¿por qué creemos que va a ser antes de que empiece la gran tribulación? O sea, ¿por qué tomamos esta postura de pre-tribulacionistas y no creemos que va a ser en medio o que va a ser al final? Vamos a ver esto. Y la última pregunta que vamos a ver o responder, vamos a ver las diferencias entre el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y vamos a terminar viendo al final cómo el verso 1 del capítulo 4 encaja con todo lo que vamos a ver esta mañana sobre el rapto. ¿Ok? ¿Están listos? Ok, vamos a necesitar pensar, pónganse su cachucha para pensar. Los voy a poner a trabajar esta mañana. Vamos a prestar atención. ¿Sí tomaron café? ¿Sus 2 tazas? Las vamos a necesitar. Ok, la primera pregunta que vamos a responder. ¿Por qué creemos en el rapto? Ahora, esto es importante porque muchos los hermanos que descartan el rapto, ellos dicen que el rapto fue una enseñanza que la iglesia empezó a enseñar en los años 1800. Que los cristianos de la iglesia primitiva ni creían en el rapto. Es lo que ellos enseñan. Pero no es cierto. La enseñanza del rapto no fue algo que se empezó a enseñar en el año 1800. Es algo que nuestro Señor Jesús mismo enseñó. Y esto es lo que vamos a ver. Nosotros creemos en el rapto y abrazamos esta doctrina. Para empezar, porque Jesús fue el que enseñó sobre el rapto. Fue idea de Él, no del hombre, no de la iglesia. Y fue lo que los discípulos continuaron enseñando a la iglesia. ¿Ves? Ellos y la iglesia, los discípulos, creyeron esto y afectó su manera de vivir. Ellos entendieron la doctrina del rapto y vivían sus vidas. Miren, la iglesia primitiva y la iglesia a través de la historia. Ellos vivieron sus vidas con la expectativa de que en cualquier momento Jesús podía llegar por ellos, podía llegar y llevarlos con ellos. Y lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, vemos esto en las primeras cartas de Juan, en las cartas de Pedro, en la carta de Santiago, en la carta de Judas. Todos de una manera u otra animan a las iglesias con la verdad de que Jesús puede venir por la iglesia en cualquier momento. Todas estas cartas del Nuevo Testamento están empapadas con esta doctrina, con esta exhortación. Pero el primero que fue el que enseñó esta doctrina del rapto fue nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, verso 1 al 3. Los versos van a estar en la pantalla, pero los animo a que ejerciten sus Biblias y busquen el texto ahí también para que lo estén leyendo. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Aquí tenemos a Jesús enseñando por primera vez a sus discípulos sobre este rapto de la iglesia. Juan 14, 1 al 3. Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy,
porque donde yo esté, allí estén ustedes también. Cuando nuestro Señor Jesús les dijo estas palabras a los discípulos, era el día jueves antes de su crucifixión. Pues los discípulos estaban preocupados, estaban confundidos, no estaban entendiendo muy bien todo lo que estaba pasando. Y Jesús les da estas palabras a ellos para traer confort a sus corazones. ¿Ves? Mateo, Marcos y Lucas, ellos registran lo que había pasado 2 días antes. Jesús había subido al monte de los Olivos con Pedro, Juan y Jacob y les dio el discurso sobre los últimos tiempos y su segunda venida. Y les habló de toda la destrucción que iba a haber antes de su segunda venida y cómo y todas estas cosas que tenían que pasar, que iban a anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y Él lo describe de esta manera en Mateo 24, 29, 30. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, dice, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas. O sea, todo esto tiene que pasar y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y después de decirles esto y muchas otras cosas, ellos se pusieron tristes porque Jesús les volvió a recordar, les volvió a decir, el Hijo del Hombre tiene que morir. Y ellos estaban confundidos, estaban turbados, no estaban entendiendo qué estaba pasando. Y 2 días después, el jueves en la noche, después de celebrar la Pascua y instituir la Santa Cena, Él les dice, en Juan capítulo 14, no se turbe su corazón. No se preocupen. Lo vuelvo a leer. ¿Creen en Dios? Les dice. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, ¿qué? Vendré otra vez. Y los tomaré a donde yo voy. Para donde yo esté, ahí estén ustedes también. Jesús aquí le está hablando a los discípulos, le está hablando a los cristianos. Ellos ya escucharon sobre la segunda venida y cómo Él va a venir a juzgar el mundo y de toda la destrucción que viene. Pero para ellos, para nosotros, los cristianos, la iglesia, Él tiene planes muy diferentes para nosotros. Él nos dice, yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y cuando yo termine de preparar este lugar en la casa de mi Padre, yo voy a venir otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y Jesús aquí está hablando del rapto de la iglesia. Un evento muy diferente a la segunda venida de Jesús. El rapto es un mensaje de confort, de estimulación. Jesús prometió venir por su iglesia. Y esa siempre ha sido la esperanza de la iglesia. Creemos en el rapto porque Jesús lo enseñó claramente. Y porque los apóstoles también lo enseñaron. Miren, cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, él solo estuvo allí con ellos como 3 semanas. Y en ese corto tiempo Él les dio mucha enseñanza, les plantó esta iglesia, les habló les compartió el evangelio. Y una de las cosas que Él les enseñó fue sobre el rapto de la iglesia y sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y ellos lo creían con todo su corazón, lo aceptaron, lo abrazaron. Al punto que cuando empezaron a morir los cristianos que estaban entre ellos empezaron a preocupar y empezaron a ponerse tristes porque pensaban que los cristianos que estaban muriendo iban a perder el evento del rapto de la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses, si pueden ir ahí por favor, capítulo 4, Pablo les escribe lo siguiente. Porque sabía lo que estaba pasando, le dejaron saber lo que estaba pasando por sus mentes de ellos, y él escribe las siguientes palabras. Capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra del Señor.
hablándole a los tesalonicenses. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron, a los que murieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, a los que durmieron. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Aquí claramente vemos este evento del rapto de la iglesia. Ahora, los que se oponen a esta enseñanza, nuestros queridos hermanos, dicen, pues en la Biblia nunca aparece la palabra rapto. Y sí y no, ahorita vamos a ver, pero tampoco aparece la palabra Trinidad. Pero vemos que la palabra de Dios claramente enseña sobre la Trinidad. La teología de nuestro Señor Jesús era trinitaria. La teología de todos los apóstoles era trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, no porque no esté la palabra allí, no quiere decir que no es verdad. La palabra de Dios claramente lo enseña. Ahora, la palabra arrebatados en el griego que vemos aquí en el verso 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, es la palabra griega arpazo, y en latín es la palabra raptus, y las dos significan ser tomado por la fuerza, o sea, arrebatado. Y aunque no está la palabra rapto, vemos que claramente lo enseña la palabra de Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 53, Pablo les enseña a ellos lo siguiente. Les dice, así les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la trompeta final, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto suceda, hermanos, cuando suceda el rapto de la iglesia, va a ser tan rápido que ni cuenta nos vamos a dar. Si nos toca estar cuando esto suceda, en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente, de repente, cuando menos sepamos, vamos a estar en la presencia de Dios con toda la iglesia, con cuerpos glorificados. Yo no sé ustedes, pero aleluya, gloria a Dios por ese día que viene. Y los que hayan muerto en Cristo Jesús, ellos van a ser levantados primeros y van a recibir este cuerpo glorificado también. Vamos a cambiar de residencia. Vamos a ser trasladados de la tierra al cielo. Pablo dice en Filipenses 3:20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Este cuerpo en el en el que estamos está en un estado de humillación, es un cuerpo de pecado. Y va a ser transformado en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén, aleluya, aleluya. Hermanos, la iglesia primitiva creía en el rapto de la iglesia. Creía que Jesús podía regresar por ellos en cualquier momento.
Le llamaban la esperanza bienaventurada, la esperanza bendita. Y Pablo vivió con la esperanza de que en su tiempo podía suceder el rapto. Cuando en Tesalonicenses les dice, y los que estemos vivos, él tenía esa esperanza que a él le tocara ser llevado en el rapto y no ver la muerte. ¿Y saben lo que esto hacía? Esto afectó la manera de vivir de ellos, la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Y esto fue lo que les ayudó a vivir como peregrinos, a vivir como que nomás estaban de pasada. Y si tú estudias el libro de los Hechos, tú estudias la historia de la iglesia, todos estos santos, estos hermanos, cómo vivieron sus vidas. Nada que ver con la manera que tristemente la iglesia hoy vive sus vidas. Ellos con esta verdad se consolaban, se animaban y también se amonestaban. Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 5 de su carta, él ahí empieza a amonestar a los cristianos ricos por ser insensibles con los pobres. Y él les dice a ellos allí, a los ricos, no sean insensibles con los pobres, sean ricos en buenas obras. Y luego les dice, porque la venida del Señor está cerca. El juez está allá a la puerta. Y de esta manera se amonestaban. Pedro, en primera de Pedro, él exhorta a los cristianos a vivir en santidad y en pureza, porque Dios es santo. Y porque Jesús podía llegar en cualquier momento. Él ahí les dice, si ustedes ya saben todas las cosas, cómo van a ser en el futuro, si Dios ya nos las reveló, ya sabemos cómo van a terminar todas las cosas, ¿cómo deberíamos de nosotros entonces estar viviendo? En primera de Juan nos dice lo mismo, que esta esperanza de que Jesús viene y que nos va a transformar y lo vamos a ver cara a cara, nos debería de llevar a nosotros a vivir vidas puras, a purificar nuestras vidas, a vivir vidas de santidad. Y la primera carta de Tesalonicenses está sazonada, está empapada con el tema del rapto. En el capítulo 1 les habla Pablo cómo Jesús los va a rescatar de la ira venidera. En el capítulo 2 les dice cómo ellos son su gozo y la corona en la presencia del Señor Jesús en su venida. En el capítulo 3 les dice que vivan de manera irreprensible y en santidad, porque Él puede venir cuando menos lo esperamos. Muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús fueron ¿qué? Que Él viene como ¿qué? Como ladrón, cuando menos lo esperemos. Da la parábola de las 10 vírgenes, que seamos listos, que seamos prudentes, porque no sabemos cuándo va a venir el novio por su novia, la iglesia. Y en el capítulo 4 ya vimos, les dijo, no se preocupen por los que mueren en Cristo, porque a ellos los va a levantar primero, y los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre, hermanos, para siempre. El rapto de la iglesia es un evento completamente, totalmente diferente a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En todas sus cartas, el apóstol Pablo escribió sobre vivir enfocados, esperando a nuestro Señor Jesús. Así es como todos nosotros debemos de estar viviendo nuestras vidas. La verdad es esta, todos los días, hermanos, que nos despertamos, que el Señor nos permite abrir nuestros ojos, lo primero que debería de venir a nuestras mentes es esta verdad. Hoy puede venir Jesús por mí. Él puede venir ahorita. Él puede venir antes de que termine este sermón. Qué suave sería eso, ¿no? Y esto era lo que él enseñaba a todas las iglesias. Era un continuo recordatorio de que Jesús podía venir en cualquier momento.
Miren, yo sé que aquí en México la mayoría de los evangélicos creemos en el rapto, aunque hayan estas diferentes posturas. Pero a la misma vez también entre nosotros, porque ya ves cómo somos. Hay algunos que piensan o dicen, oh, es que hablan demasiado del rapto. Sí, va a suceder, pero no es algo esencial, no es algo que deberíamos de estar hablando, mencionando todo el tiempo. Y yo creo todo lo contrario. Yo me opongo a ese punto de vista, a los que piensan así. Yo creo que no hablamos lo suficiente del rapto de la iglesia, de esta esperanza bienaventurada de que Jesús puede vivir en cualquier momento. No hablamos de eso lo suficiente, no pensamos en eso lo suficiente. Nosotros necesitamos ser recordados continuamente que Jesús puede venir en cualquier momento, así como Él lo prometió. Lo que Jesús dice lo cumple. Y esta verdad necesita afectar nuestras vidas de la misma manera que afectó la iglesia primitiva de aquel tiempo. Sí, la iglesia vivían en el poder del Espíritu Santo, confiando, dependiendo en el poder del Espíritu Santo, igual que nosotros. Pero una de las cosas que los empujaba, que los motivaba, que los consolaba, era la verdad de que Jesús podía llegar en cualquier momento. Entonces nosotros creemos en el rapto de la iglesia porque Jesús lo enseñó. Los discípulos lo enseñaron y la iglesia lo creía con todo su corazón. Y nosotros lo tenemos que creer también con todo nuestro corazón. Es una verdad. Ahora, ¿por qué creemos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que no va a ser en medio de la gran tribulación? ¿Y por qué no creemos que va a ser al final de la gran tribulación? Bueno, vamos a ver, porque la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios no está reservada para sus hijos. Amén. La ira de Dios no está reservada para ti ni para mí. Ahora, Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a hacer versos donde nos dicen esto claramente. Pablo les dice a ellos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, ¿para qué? Que nos libra de la ira venidera. En el capítulo 5, verso 9, les sigue diciendo Pablo, les dice Pablo a ellos, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No estamos destinados. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Apocalipsis 3:10, cuando estudiamos la carta, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, esa promesa universal que Dios le dio a la iglesia, no solamente a Filadelfia, sino a la iglesia universal, para todos nosotros, que les dijo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra, sobre los incrédulos, sobre los que rechazan a Jesús. La iglesia no está destinada para la ira de Dios. Ahora, el rapto sí es un escape intencional de parte de nuestro Señor Jesús para nosotros, pero no es para escapar la persecución o la tribulación. Pues sabemos que la palabra de Dios nos promete persecución y tribulación. Amén. Nos promete eso. Pablo dice que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Nuestro Señor Jesús nos dijo, en este mundo sufrirán ¿qué? Tribulación. De parte de este mundo y de parte de Satanás. Y sabemos que eso es cierto. La iglesia sufre persecución y mucha tribulación. Y se cree que en los últimos 100 años ha habido más mártires cristianos que en toda la historia de toda la iglesia. Y todos debemos de estar dispuestos a participar en los sufrimientos de Cristo. Amén. Si es necesario. Ahora, el rapto no es para escapar la tribulación o la persecución de este mundo. Es para escapar la ira
de Dios, hermano. Y son dos cosas muy diferentes. Pues la gran tribulación es este tiempo donde Dios mismo va a desatar su ira sobre el mundo. La persecución y tribulación que nosotros sufrimos aquí en el mundo es de parte de Satanás y los enemigos de Dios. Dos cosas muy totalmente diferentes. Ahora, hay algunos cristianos que creen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Tienen sus posturas y lo defienden también bíblicamente, pero nosotros no lo creemos. Y si tú crees que la iglesia debe de pasar por la gran tribulación, tal vez puedas hacer una petición especial y decirla con el Señor y tal vez pueda hacer que eso sea posible. Yo no creo que vamos a pasar por la gran tribulación, hermanos, porque la ira de Dios no está destinada para nosotros. Ahora, creemos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, porque una y otra vez se nos exhorta a esperar ansiosamente la venida de nuestro Señor por nosotros. Nunca se nos exhorta a estar esperando la tribulación. Nunca se nos exhorta a estar buscando al anticristo. Nunca se nos exhorta a estar buscando este tiempo de la gran tribulación. No lo vemos. Lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento repetidamente nos enseña es de estar esperando ansiosamente, buscando la venida del Señor. En Tito 2:13, Pablo dice, aguardando la esperanza. O sea, esperando en la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. 1 Corintios 1:7-8, Pablo les dice a los corintios, de manera que nada les falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Judas, capítulo 1, verso 21. Él nos dice, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces la Escritura nos exhorta a estar esperando y aguardando ansiosamente la venida de Jesús por nosotros. No se nos dice que estemos esperando el anticristo, la gran tribulación o ninguna de esas cosas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tú y yo no vamos a estar aquí para cuando vengan esas cosas. No vamos a estar, hermanos. Creemos en el rapto, que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, por lo que Pablo enseña en su segunda carta a los tesalonicenses. ¿Ves? La iglesia en Tesalónica estaba pasando por una fuerte persecución. Y habían falsos maestros y hombres que estaban diciéndoles que ya había llegado la gran tribulación. O sea, esta persecución que ellos estaban sufriendo, les estaban diciendo a ellos, ya llegó el día del Señor, ya estamos en medio de esta gran tribulación. Y ellos no entendían lo que estaba pasando porque Pablo les había enseñado que no iban a pasar por la gran tribulación. Entonces ellos estaban confundidos. Y ellos habían caído en las mentiras de estos falsos maestros. Y Pablo les dice, les escribe en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense lo siguiente. Capítulo 2 del verso 1 al 7. Miren, les dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. O sea, en el rapto, esto de que Jesús va a venir por nosotros en su venida, cuando nos vamos a reunir con Él, les dice, no sean sacudidos fácilmente de su manera de pensar. Dice, no se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, este tiempo de la gran tribulación. Dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces Pablo les dice, no se dejen engañar, no crean estas mentiras. Y él describe al hombre del pecado, al hijo de perdición, que es el anticristo, la bestia que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Y él les dice que este misterio de este tiempo, cuando este hombre de pecado va a venir, va a hacer presencia aquí en el mundo, este misterio de la iniquidad, dice, ya está en acción. Las cosas todo se está desenvolviendo. Dice, pero el día del Señor, la gran tribulación, no vendrá hasta que el hombre de pecado sea revelado, hasta que este hombre entre al escenario. Y no puede ser revelado hasta que sea quitado aquel que lo detiene. Hay algo que detiene en este tiempo que entre este hombre al escenario, al escenario en este mundo. ¿Quién lo detiene? Bueno, sabemos que el único que puede detener a Satanás es Dios. Amén. Es el único. Y el que está obrando en el mundo en este tiempo, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Morando en los corazones de los cristianos. Está morando en nosotros, en su iglesia. Y lo que lo detiene es el Espíritu Santo que está en su iglesia. Y hasta que el Espíritu Santo en su iglesia sea quitado del mundo, entonces será revelado el hombre de pecado, y ahí es cuando va a iniciar la gran tribulación, el gran día del Señor. También creemos que el rapto de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación, porque vemos tipos de raptos en el Antiguo Testamento. Vemos que Enoc, él fue llevado al cielo sin ver la muerte antes del diluvio, antes del juicio de Dios que fue derramado sobre la tierra. Y vemos que Noé, Enoc es un tipo es como un tipo tipificando la iglesia, y vemos que Noé, él fue sostenido y guardado a través del juicio del diluvio, y Noé representa al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel de la misma manera va a atravesar la gran tribulación, pero va a ser guardado y protegido por Dios. También vemos que Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes de que cayera el juicio de Dios en fuego y azufre. Amén. Que el ángel le dijo, apúrale, lo estuvo apresurando, estaba titubeando. Lot dice, apresúrate. Le dice ángel, porque no puedo hacer nada hasta que no te saque de aquí. Su ira sobre el mundo. Entonces, creemos en el rapto que va a ser antes de la gran tribulación, porque el bosquejo del libro de Apocalipsis lo respalda. Lo vemos en la carta de Apocalipsis, en la manera que está, que Juan escribió todas las cosas, el orden que lleva, lo respalda la doctrina del rapto de la iglesia. ¿Ves? Cuando empieza la gran tribulación, en el capítulo 6 al capítulo 19, donde toda esta destrucción está cayendo sobre todo el mundo, ni una sola vez se menciona la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Una persona? Porque la iglesia ya no está. La iglesia no está presente durante esta gran tribulación. Vamos a ver que se van a mencionar santos, vamos a ver la palabra escogidos, y va a mencionar a todos estos. Y cuando habla de estos santos y escogidos, está hablando del pueblo de Israel, y también está hablando de todos los que se van a convertir a Cristo durante ese tiempo.
Durante la gran tribulación va a haber un avivamiento en la tierra y muchos van a venir a la fe. Y a ellos se les llama los santos de la gran tribulación. En el capítulo 1 al 3, ¿cuántas veces vimos la palabra iglesias? Iglesia, decirle a las iglesias, los 7 mensajes a las iglesias. Cada mensaje terminó diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A qué? A las iglesias. Y durante la gran tribulación, ni una sola vez se menciona la iglesia. Porque la iglesia ya no está, ya se fue en el rapto y no la volvemos a ver hasta el capítulo 19, cuando Jesús viene en su segunda venida. ¿Ves? Durante los 7 años de la gran tribulación, la iglesia va a estar en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Vamos a estar rindiendo cuentas en el tribunal de Cristo y vamos a estar recibiendo nuestras recompensas por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Y después de esos 7 años que vamos a estar en el cielo con Jesús, vamos a regresar con Jesús en su segunda venida y su iglesia con Él para reinar y juzgar este mundo por 1000 años sobre la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 16. Aquí Juan está viendo visiones, ya está viendo, se le permite ver cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Y dice así: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzgaba y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el verdadero, la palabra de Dios, el verbo, la palabra de Dios. Verso 14, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es? La iglesia, somos nosotros. ¿Cuántos saben montar caballo? ¿No? Si no sabes, ve aprendiendo. En serio. Vamos a descender montados en caballos. Yo no sé montar caballos, pero vayan aprendiendo. Y dice, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Todos juntos, ¿podemos leer esto? Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la segunda venida de Jesús. Y yo no sé ustedes, pero es totalmente diferente, completamente diferente al rapto de la iglesia. Amén. Es totalmente diferente. Es otro evento. Judas 1:14. Él nos dice que Enoc le tocó ver esto también. Se le reveló esto a él, de la destrucción de la segunda venida de Jesús y la destrucción sobre los pecadores. En Judas 14 dice, de esto también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares, ¿de qué? De sus santos. ¿Para qué? Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el rapto y la segunda venida? Aquí les voy a compartir algunas. El rapto, este evento, es solamente para cristianos. Va a ser en secreto. Y los únicos que lo vamos a ver a Jesús vamos a ser nosotros los cristianos. Él no va a pisar tierra. Nos vamos a encontrar con Él en el aire. Jesús, vamos a ser trasladados de la tierra a la casa del Padre, al cielo. Cuando suceda el rapto no va a haber ningún juicio sobre la tierra todavía. El rapto
puede suceder en cualquier momento, es un evento inminente. En cualquier momento puede suceder, no hay ninguna señal, no hay ninguna profecía que se tiene que cumplir para que pueda suceder el rapto. Va a ser un tiempo de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Un tiempo de bendición y un tiempo de consolación. Y vamos a estar en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y después del rapto, entonces, empieza la gran tribulación, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. La segunda venida de Jesús. ¿Cuáles son las diferencias? Cristo regresa con sus santos, la iglesia, y en esta ocasión todo ojo lo verá. Y los pies de nuestro Señor, el pie de nuestro Señor Jesucristo va a tocar tierra, va a venir a la tierra. Zacarías se nos dice que su pie va a tocar el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir a la mitad. Y todo ojo lo va a ver. Otra, la segunda venida de Cristo, Jesús no puede venir hasta que se cumplan ciertas profecías. Jesús va a establecer su reino sobre la tierra cuando venga en su segunda venida. Su segunda venida va a afectar a toda la humanidad. Y va a ser un tiempo de lamento. Y va a suceder después de la gran tribulación. Y Satanás va a ser atado por 1000 años. El rapto y la segunda venida son dos eventos totalmente diferentes. Y mi deseo es que eso nos haya quedado claro esta mañana. ¿Sí? Y en el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, como les decía, es un verso que hace esta transición. Es el orden que sigue el libro de Apocalipsis. Juan dice, después de esto, miré. ¿Después de qué? Después del tiempo de la iglesia, después de los mensajes a la iglesia. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de esta. Juan vuelve a escuchar la voz de nuestro Señor Jesús, que como sonido de trompeta, y esta voz le dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder. Todo lo que tú y yo vamos a ver del capítulo 4 en adelante son cosas que deben suceder, van a suceder. Es el tiempo de la angustia de Jacob, la gran tribulación, tiempo de miseria, aflicción sobre este mundo, destrucción como jamás se ha visto en toda la historia del mundo. Y deben suceder, van a suceder. Y si tú estás aquí esta mañana y tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, y sucede el rapto de la iglesia, tú vas a pasar por todo eso. Entonces el verso 1 es como un verso simbólico, es un tipo del rapto de la iglesia también. Juan es como el representante de la iglesia. ¿Ves? El vocabulario que vemos en el verso 1 del capítulo 4 es muy similar a 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que ya leímos. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? La trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Ahora sabemos que Juan está en la isla de Patmos. Ya se le permitió, ya escribió capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ahora Juan va a ser llevado al cielo en el Espíritu. Y se le va a permitir ver las cosas futuras. Pero también vemos aquí que es como un retrato de lo que va a pasar con la iglesia en el rapto. Ahora, no estoy diciendo que el verso 1 del capítulo 4 está enseñando esto, pero estoy diciendo que es como un tipo de retrato y que Juan es como un representante
de la iglesia. En pocas palabras, la iglesia va a ser llevada al cielo, hermanos. Viene el rapto. Es algo inminente. Es algo que tiene que pasar. Y es muy probable que nosotros seamos la generación que nos toque verlo. Amén. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son cosas del futuro. Va a haber aún en esas cosas aplicación para nosotros. Vamos a aprender mucho y va a ser un buen tiempo. Vamos a tratar de abarcar un capítulo entero de aquí en adelante y ver cosas específicas de todo del resto de Apocalipsis. Y mi pregunta para nosotros esta mañana: ¿cómo debería de afectar nuestras vidas el rapto? Esta verdad, este hecho inminente de que Jesús puede venir por nosotros en cualquier momento. ¿Cómo debería de afectarte a ti y a mí que creemos en esto? Pues de la misma manera que afectaba la iglesia primitiva. De la misma manera, hermanos. La iglesia primitiva, el rapto afectaba su manera de vivir, su manera de pensar y su manera de ver las cosas. Esto es lo que les ayudaba a mantener su mirada en las cosas de arriba, como estudiamos el domingo pasado. Y de la misma manera nos debe de ayudar a nosotros a mantener nuestra mirada en el cielo, estar expectantes todos los días de que Él puede venir. Eso no quiere decir que vamos a ignorar las cosas que tenemos que hacer, pero sí debe de ser algo que debe estar aquí al frente de nuestras mentes todo el tiempo. El rapto debería de consolarnos, animarnos a perseverar en los momentos más difíciles, hermanos. Debemos de vivir con la anticipación, o sea, anticipando de que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. ¿Vives anticipando eso? El rapto puede pasar hoy, puede pasar en 10 minutos, puede pasar en 10 años, puede pasar en 20 años. No sabemos, solo sabemos que sí va a pasar. Y todos nosotros deberíamos de vivir anticipando con el anhelo de que un día lo vamos a ver cara a cara. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir esta vida en Cristo Jesús, que va a traer gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Digo, ¿qué no deberíamos de anhelar ver a quien decimos que amamos? Pablo dice en 2 Timoteo 4:8, dice, fíjense su mente de este hombre, ¿dónde estaban sus pensamientos? En el futuro dice, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día, ¿cuál día, hermanos? ¿Cuál día? En el día del rapto, hermanos. En aquel día, en la venida del Señor. ¿Amamos su venida, hermanos? ¿Amamos su venida? ¿Anticipamos verlo cara a cara? Deberíamos. Porque la verdad es esta. Él viene por su iglesia. Amén. ¿Oramos? Ponemos de pie. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que nos enseña tu palabra, Dios. Y sabemos que no hay nada más seguro, más confiable. Y Señor, yo sé que hay hombres que han negado, rechazan, hermanos en Cristo que rechazan la doctrina del rapto, Dios. ¿Sí?